Hola, ¿qué tal? Te voy a lanzar una pregunta. ¿Aprende una persona mejor si le adaptamos la enseñanza a su estilo de aprendizaje? Respóndeme, pausa el vídeo. ¿Eres un aprendiz visual, kinestésico, lectoescritor, auditivo? ¿Cómo crees que aprendes mejor? Bien, pues siento empezar así el vídeo, pero muy probablemente estés confundido o confundida. Quédate y te explico el porqué. Vamos con el vídeo. Muy probablemente hayas escuchado hablar de los estilos de aprendizaje y si nunca has escuchado este concepto, normalmente se utiliza para hacer referencia a cómo una persona prefiere aprender. Y no es solo que prefiere aprender, sino es cómo aprende mejor. Probablemente a la pregunta de si eres un aprendiz visual, kinestésico, auditivo o lectoescritor, habrás respondido que eres o te consideras visual porque tú crees que con todo lo visual, con imágenes, con esquemas, aprendes de una forma mucho más eficiente. Primero te quiero decir que no me he convertido en brujo, aunque probablemente hayas dicho el visual, y al final del vídeo te contaré cómo lo sé. Y luego que también probablemente, y como te contaba, estés confundido. Pero ¿por qué? ¿Por qué malentendemos lo que son los estilos de aprendizaje? ¿Y de dónde viene todo este malentendido? Pues bien, hay muchos modelos, como ves en la imagen, que intentan clasificar, que intentan explicar estos estilos de aprendizaje. Quizá el más extendido es el que, como te muestro ahora aquí, presentó Bark. En este divide el alumnado, como comenzábamos el vídeo antes, en visual, auditivo, lectoescritor o kinestésico. Y este modelo se ha popularizado enormemente, seguro que muy probablemente te suene. Pero ¿hasta qué punto es esto verdad? ¿Hasta qué punto tiene base científica? Bien, primero comencemos diciendo que sí que es cierto, tenemos varias vías para acceder a la información, tenemos la vía visual, la vía auditiva, la vía kinestésica, sí, pero esto no se refiere a que utilizando una u otra aprendamos de una forma más eficiente o aprendamos mejor. Si tenemos en cuenta esta asunción, estaríamos diciendo que cada persona, cada cerebro es totalmente diferente en cómo aprende, es decir, que biológicamente la forma más eficiente de aprender es distinta, depende de cada persona. Y esto tiene algo de cierto, porque sí, cada cerebro es diferente, pero al igual que en otras muchas cosas, no todos los cerebros son diferentes a la hora de hacer una serie de procesos cognitivos básicos. Quizá lo veamos mejor con un ejemplo. Es como si estuviésemos diciendo que cada persona corre de forma más eficiente de una manera, cuando está demostrado que no es así, sobre todo por biológica y por biomecánica. Tenemos unas características y con esas características la forma más eficiente de hacer, por ejemplo, correr, es de una forma determinada. Luego podemos tener cada uno unas preferencias. Hay a quien le gusta correr en forma de marcha, hay a quien le gusta correr con zancadas más largas y a quien le gusta correr con zancadas más cortas. Pero esto exactamente no significa que sea la manera más eficiente de hacerlo. Lo mismo pasa con el aprendizaje. Además, esta idea de los estilos de aprendizaje también se ha podido llegar a la malinterpretación porque realmente sí que tenemos diferentes tipos de memoria y dentro de estos tipos de memoria está la visual y la auditiva. Pero aquí tenemos que tener cuidado porque cuando hablamos de memoria pensamos que la memoria es tan solo aquello que nos permite recordar hechos o recordar significados o recordar contenido y podemos estar un poco equivocados porque la memoria visual y auditiva no significa que recordemos mucho mejor lo que nos entra por la audición, por el oído, o lo que nos entra por la visión. No, la memoria visual y auditiva hacen referencia a que quien tiene una muy buena memoria auditiva va a ser capaz de reconocer con mayor facilidad las características del sonido. Esto quiere decir el tono, el timbre, la frecuencia, pero no que va a ir por la calle y todo lo que escucha lo va a recordar mucho mejor que lo que ve.
eso no es cierto. Una buena memoria visual y auditiva nos permite recordar mucho mejor o identificar mucho mejor las características de los objetos que vemos o de los sonidos que escuchamos. Y por último, esta confusión de los estilos de aprendizaje también se puede deber a que confundimos normalmente preferencia con conveniencia. Confundimos el preferir una cosa, por ejemplo, correr con zancadas más largas, con que sea conveniente o más eficiente hacerlo con esas zancadas tan largas o con zancadas más cortas pero en una frecuencia mayor. Por tanto, es como si dijésemos que mi preferencia es cenar todos los días pizza, porque es lo que a mí me gusta, como podríamos decir, mi preferencia es aprender de forma visual, porque es lo que a mí me gusta, pero no es conveniente. Si como todos los días pizza, pues sé que no es tan bueno para mi salud, que va a poder tener efectos perjudiciales, lo mismo que con el aprendizaje visual. Yo puedo preferir aprender de manera visual, pero no quiere decir que eso sea lo mejor para el aprendizaje, que lo vaya a hacer de forma más eficiente. Por lo tanto, que yo prefiera una cosa no significa que sea lo más conveniente o lo más eficiente, y esto se ve muy claro en los estilos de aprendizaje. Y claro, todo esto, aunque los argumentos que he dado al principio nos parecían muy intuitivos, ahora vemos que no tienen fundamentación científica. Y claro, esto no lo digo yo, esto lo dicen un montón de estudios que han intentado demostrar cómo la preferencia del alumnado no se relaciona con la efectividad del aprendizaje. Además, tal como tengo aquí en el libro Edumitos de Héctor Ruiz, el primer mito que intenta desmitificar es este de los estilos de aprendizaje. Y no por nada, sino porque, como dice Héctor en el libro, el 90% del profesorado piensa que los estilos de aprendizaje sí que influyen, sí que son muy importantes en cómo el alumnado aprende. Y como hemos visto, esto no es así. Pero ahora bien, ¿qué hay de cierto? Pues lo cierto es eso, que podemos preferir hacerlo de una forma u otra, pero que la preferencia no es sinónimo de efectividad. Y esto te lo voy a contar, te he puesto el ejemplo antes de correr, ahora te lo voy a contar con el ejemplo del salto de altura. Mira esta valla. Si tuvieses que saltar una valla de más o menos 1,5 metros sin tocarla, ¿cómo lo harías? Muy probablemente tu preferencia, igual que la que pudiese ser la mía, lo que es más intuitivo para nosotros sería correr de frente a la valla y saltarla pues de frente, ya sea tirándonos de cabeza o ya sea saltando y encogiendo las piernas lo máximo posible para no tocarla. De hecho, así lo hacían antes en el salto de altura. Si te pones vídeos, antes de los años 70 el salto de altura se hacía mediante la técnica del salto tijera, en la que pasaban primero una pierna y después la otra. Pero todo esto cambió hasta que llegó en los Juegos Olímpicos de México del 68 Dick Fosbury. Y ahí implementó lo que se llamó el Fosbury Flop, que es este salto en el que los atletas saltan el listón de espaldas. Y claro, esto no es intuitivo, pero sí que es lo más efectivo. A partir de ahí el salto de altura cambió por completo y se prioriza la efectividad a la preferencia, como estamos diciendo antes. Y vuelvo a repetirme, pero esto es lo que sucede con el aprendizaje. Tenemos que priorizar la efectividad a la preferencia. Por lo tanto, que tú prefieras ver una imagen, escuchar la lección o manipular el objeto de aprendizaje no va a hacer por sí mismo, porque sea tu preferencia, que lo aprendas mejor. Pero ojo, sí que podemos tener en cuenta algunos de estos elementos, de estas bases de los estilos de aprendizaje para mejorar el aprendizaje de nuestro alumnado. El primer aspecto es que debemos saber que es un mito. No tenemos que poner esfuerzos en intentar adaptar la enseñanza al estilo de aprendizaje de cada alumno, lo que conllevaría una gran cantidad de esfuerzos, tanto materiales como personales, porque imagínate hacer la enseñanza tan individualizada para que cada uno aprenda con su estilo de aprendizaje. Por tanto, ya sabemos que es un mito, ahí ya no tenemos que poner nuestros esfuerzos. El segundo es que debemos adaptar el proceso al objeto de aprendizaje y no a la persona. A bailar aprenderemos mucho mejor
observando y moviéndonos y practicando los pasos, es decir, ruta visual y ruta kinestésica. La historia de España la aprenderemos mucho mejor escuchando y viendo esquemas o algunos ejemplos o líneas del tiempo que nos permitan conectarla con nuestros conocimientos previos. O a identificar las notas de una canción aprenderemos mucho mejor mediante la audición. Por tanto, tenemos que adaptar los materiales, la forma en que presentamos el objeto de estudio según lo que queremos aprender, no según la persona. La tercera es que debemos conocer la teoría de la codificación dual. Podemos adquirir la información, podemos obtenerla mediante dos vías, la vía visual y la vía auditiva principalmente. Estas dos vías trabajan de forma separada, por lo tanto, si presento una información de forma auditiva que me entre por el canal auditivo, pero además la apoyo, como intento hacer en muchos de mis vídeos, con elementos visuales, se va a reforzar la información, se va a hacer mucho más efectivo el aprendizaje, ya que la misma información nos está entrando por dos rutas distintas, por lo que una complementa a la otra. Y esto además, como trabajan de forma separada, no desborda nuestra memoria de trabajo. Esto tenemos que tener cuidado porque según la teoría de carga cognitiva, si presentamos muchos inputs de forma visual, sí que estaríamos sobrecargando la memoria visual y podría ser contraproducente, pero esto lo veremos en otro vídeo. Y por último, aunque hemos dicho que no debemos adaptar los materiales o la forma de presentar el contenido a cada alumno, sí que sería muy conveniente presentar el diferente material de diversas formas distintas, mediante imágenes, mediante audio, mediante vídeos, mediante explicaciones, mediante maquetas, etc. Esto será una forma de que el alumnado tenga diferentes formas de representación para el mismo aprendizaje y que lo aprenda de una forma bastante más efectiva, pudiendo conectar sus conocimientos previos mediante el uso de muy diversos materiales. Para saber más, como estás viendo en pantalla, en la edición 126 del boletín contamos una historia que me pasó en el Día del Deporte y que ejemplifica a la perfección la diferencia entre preferencia y conveniencia. Además, también en esta otra edición, en la 202, te explico de forma un poquito más detallada el Fosbury Flop y cómo esto influye, qué repercusiones tiene para nosotros en clase. Ah, ¿y por qué has escogido al principio del vídeo que eras un aprendiz visual? Porque gran parte de nuestros recursos cognitivos están destinados al procesamiento visual de la información. Es decir, para nosotros es muy relevante toda la información que adquirimos de manera visual. Eso nos hace pensar que, como se destinan tantísimos recursos a esta información que nos entra de forma visual, pensemos que tenemos mucha más facilidad para aprender las cosas cuando las vemos, cuando realmente, como hemos visto, depende de lo que estemos aprendiendo. Así que, una vez te he dicho esto y te he demostrado que no soy mago, dale un like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos y aprendemos en otro vídeo. ¡Adiós!